Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video. Oigan, de verdad, muchísimas gracias por obviamente por la espera, por la preocupación y también pues porque estén al pendiente de todo lo que hagamos, de lo que publiquemos y todo lo corto, bueno, los cortos que luego subimos a cada rato. Pero pues bueno, ya saben que por cuestiones así de trabajo, de trabajos pues alternos, pues obviamente hemos pues estado un poquito ocupados y la verdad pues nos ha ayudado muchísimo porque pues bueno, hemos bueno, mejor dicho, más bien encontrado muchas más cosas, muchas más curiosidades y muchos temas que inclusive podemos reforzar esta semana. Este personaje, fíjense que fue como que de los primeritos, aprovechando que obviamente, pues bueno, felices fiestas para los que somos orgullosamente mexicanos, pues este personaje bendito, o sea, pues es mexicano, a pesar de que, bueno, no es de la historia, pero yo creo que también forma parte, porque forma parte de la cultura, específicamente de lo que era en ese entonces el espectáculo en México, y fue gracias a ello que hasta el día de hoy, pues es un artista que, pues, por lo que se sabe hasta el momento, pues nunca tuvo un escándalo así feo. Lamentablemente, pues muchos se han burlado de él e inclusive han puesto en tela de juicio su veracidad como persona y como personaje, ¿ok? Pues bueno, este personaje pues fue muy reconocido especialmente en el mundo del cine, específicamente a pesar de que bueno, tuvo digamos una carrera bastante cortita, pero fue muy recordado sobre todo en el mundo de la comedia. ¡Ahí no más! Ahora sí que bueno, este es un personaje bastante brillante, hermosísimo. Se trata nada más y nada menos que de José Antonio Hipólito Espino Mora, o mejor vulgarmente como lo conocimos o como se conoce, como el icónico Clavillazo. Ajá. El día de hoy pues vamos a hablar de este hermoso personaje. Ahora sí que ¡momento! Pero que la cosa es calmada. Ay, no, y cómo me encanta. Y de hecho es uno de mis personajes favoritos. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar de este icónico personaje, aprovechando que obviamente pues fue el mes de septiembre. Entonces pues bueno, es un personaje, como les voy a repetir, que pues de escándalos no tiene ninguno. Sin embargo pues la vida que ha tenido pues es bastante importante de tomar en cuenta, porque él vino pues de condiciones pues bastante precarias, y gracias a ello pues fue que hasta el día de hoy pues es un personaje bastante recordado en el mundo del cine, nada problemático. Así que bueno, quédense porque la verdad va a estar súper interesante. Ok, pues bueno, vamos a comenzar un poquito, obviamente, pues hablando de este icónico personaje de Clavillazo, que se sabe nació el 13 de agosto de 1933 en el poblado de Teciutlán, Puebla. Teciutlán es un pueblito de allá de Puebla, que hasta que bueno, se junta precisamente con todo lo que es la región turística del actual estado de Puebla, ¿ok? Es una de las ciudades que obviamente forma parte de este poblado, bueno, de esta entidad federativa de México. Y pues bueno, es un lugar bastante característico y bastante hermoso, tomando en cuenta que, bueno, fíjense, Teciutlán es uno de los 217 municipios que conforman el estado mexicano de Puebla, ajá, actualmente. Como les digo, pues es uno de los lugares que, bueno, se ubica precisamente al noreste del estado de Puebla, es decir, de la parte más digamos, de la parte, digamos, de arriba del territorio de Teciutlán, ¿ok? Miren, esta es una pequeña imagen de lo que es la iglesia de allá de ese poblado, ¿ok? Ahora bien, allá mismo nace este personaje que se hace llamar José Antonio Hipólito Espino Mora. Como les digo, es un poblado rural. En ese entonces, pues no había como que mucha, digamos, mucha tecnología. Era un municipio bastante retrasado a su época, ¿ok? O sea, en este caso, pues pues era pues un rancho, vamos a decirlo así. Allí es donde precisamente nace este icónico personaje, el famoso Antonio. Pero fíjense lo que es gracioso. Este personaje para nada le gustaba la escuela. Se sabe que Clavillazo, imagínense nada más, solamente terminó hasta el tercer grado de primaria y de ahí en fuera, pues se dedicó como a hacer puros negocios, ¿no? O sea, se puso pues a trabajar. Se sabe que al parecer trabajaba en una carnicería con su papá. Luego hacía mandados para las señoras que según le coqueteaban, ay Dios mío, ok, o más bien él le coqueteaba a las señoras y bien niñito, creo que en ese entonces tenía unos 7 u 8 años cuando ya andaba de coqueto el muy canijo, ay Dios mío, no, pero dicen que era bastante cómico, era demasiado divertidísimo, gracioso, pero pues obviamente la situación es que pues él
nada que ver con la escuela. O sea, para él no le gustaba para nada eso de estar en los estudios, de hacer las tareas. Él le encantaba mucho lo que era el dinero. Y se entiende porque obviamente pues vivían en condiciones de pobreza. O sea, yo creo que en ese caso no es tan solo, no es tan solo él. Yo creo que muchas personas que ya se desesperan por no tener obviamente un recurso económico o un estatus pues estable, siempre lo primero que va a pensar pues es en dinero. Entonces, eso es lo que también nos hace entender que pues no tan solo es una persona, son muchos que ambicionan obviamente algo como es el dinero, ¿no? En este caso pues se supone lo material. Bueno, se sabe que bueno, este personaje cuando estaba precisamente más chiquito, ajá, fíjense lo que hizo una travesura bien grande. Resulta ser que un día, pues yo creo que no sé si por la desesperación o por el hecho de que ya de plano no le gustaba vivir en estas condiciones tan fuertes de pobreza. Imagínense, estamos hablando de Puebla, actualmente sigue todavía algunas condiciones de pobreza en algunos poblados, en algunos lugares. Resulta que a él se le ocurre, fíjense, con 14 añitos, irse a la Ciudad de México, o sea, tomar el carro, fíjense, irse a Puebla es completamente complicadísimo, o sea, actualmente tienes que irte desde de aquí donde, por ejemplo, vamos a decir del Estado de México, de Toluca, irse a la Ciudad de México, tomar el metro, imagínense, ni existía en ese entonces el metro, ajá, luego pasarse a San Lázaro, de San Lázaro, luego irse a la Tapo, de la Tapo esperar al primer camión, el primer camión, por ejemplo, de ahí de la Ciudad de México a Puebla, específicamente a lo que es la mera ciudad, a la mera capital de Puebla, son casi más de 5 horas, imagínense. O sea, 1 hora más 5 son 6 específicamente. O sea, 6 horas para obviamente nada más, digamos, buscar chamba, imagínense. Con 14 añitos, este niño tuvo que irse. Yo creo que, primero yo creo que se fue en burro, así que no vamos a ofender, pero se fue en un burro y después tomó el primer carro para irse a la Ciudad de México a trabajar. Sabiendo esto, pues bueno, la mamá, el papá se volvieron completamente locos. Y pues bueno, ahora sí que se tuvieron que ir de Tezutlán a buscar a su hijo hasta la Ciudad de México. Y bueno, ya me entenderán, o sea, una regañiza, la gente se quedó anodadada, es decir, perpleja de la loquera, de la travesura, o no sé si vamos a decir necesidad o desesperación de la situación de Antonio. Ok, entonces fíjense, esto digamos generó que obviamente las personas se dieran cuenta de que era un chico bastante imperactivo, uno, era bastante atrevido y en efecto pues bien hijo de la mañana, hay que entenderlo así, o sea, bien pícaro. Y esto hizo que en efecto pues mucha gente, tanto, o sea, como que corregía tanto a los padres como en este caso al mismo Antonio, y más sabiendo que en este caso pues estaba echando a perder pues su vida de niño, es decir, su juventud, es decir, su vida académica, vamos a decirlo, y que en efecto pues no supiera ni que quisiera, es decir, ya estaba perdiendo hasta su madurez. Sin embargo, se sabe que, fíjense, eh, cuando se fue a la Ciudad de México se sabe que, bueno, debido a esta situación también, pues tuvo una situación bastante complicada porque, fíjense, eh, tiempo después en eso de su adolescencia se sabe que una de sus hermanas, la mayor que se llamaba Berta, lamentablemente fallece. Se sabe que parece fue por una cierta enfermedad, no sé, nunca se ha dicho cuál, pero pues se sabe que fallece Berta y que en este caso pues era como la segunda mamá porque era la que se encargaba de todos específicamente, de toda la familia, porque no era tan solo Antonio, eran 11 hermanos y creo que si no me equivoco él era el séptimo de esa familia. La primera pues era Berta, el penúltimo, y aquí viene precisamente el rumor de por qué siempre utilizaba sus manos, ajá, en cada actuación y en cada escena que lo vemos en algunas películas, ¿no? O quienes hemos tenido la oportunidad de verlo en varias películas. Resulta ser que se sabe que, bueno, tras la muerte de su hermana, pues tenía un hermano, ¿ok? Este hermano, pues nació con una discapacidad que al parecer, pues él no podía hablar, ¿ok? Sí podía escuchar, pero hablar, pues no podía. Entonces lo que pasaba es que se le complicaba en cierto punto, pues, hablar con su hermano, es decir, emitir palabras, emitir no sé, cualquier palabra o cualquier oración se le imposibilitaba. Entonces, digamos que a manera de juego, pues siempre la forma en la que peculiarmente, pues las personas, buscan que en efecto, pues, se comuniquen con este tipo de personas con cierta discapacidad auditiva, pues es mediante las señas, ¿no? El famoso lenguaje de señas. Entonces podemos
entender que por esa situación siempre Clavillazo en cada una de sus escenas, ahí nomás, utilizaba mucho las manos, ¿ok? De hecho se sabe que hasta cierto punto, pues a Clavillazo se le conoce en algunas películas e inclusive en algunos lugares, como el comediante que siempre hablaba con las manos, tomando en cuenta por esta situación que vivió, tanto en la infancia como en cada una de las escenas, ¿ok? Miren, él es precisamente el famoso Clavillazo, para que vayamos, digamos, retomando quién es este icónico personaje, ¿ok? Como les digo, siempre la peculiaridad de este personaje, pues era, pues obviamente uno, las manos, ¿ok? Otra, pues el sombrero de 3 picos, que siempre lo traía bien desgastado, o que lo traía bien, ahí, bien arrugado. Los, pantalones que eran, pues obviamente, bueno, se le conoce como pantalones bombachos, o en este caso, que eran, bueno, no eran de su talla, ¿ok? E inclusive, pues, las camisas y los sacos, pues, bien larguísimos. Es decir, que no tenía una talla. Y siempre, según salía a buscar trabajo, hacía sus travesuras, hacía sus loqueras, o que me lo corran del pueblo, que porque salaba. Entonces, obviamente, pues sí. Ah, o que inclusive un día, fíjense, estaba viendo sus escenas. Hay una que está bien padre, que sale y le dicen, oye, ya está la mesa. Ah, es para gorrear. Órale. Y que sale y que no se empaca casi todos los platillos en un platito así chiquito. No se empaca todo lo que era del buffet. Ay, no, pero con una rapidez el hombre. No, ve que hay que... Bueno, una cosa divertidísima. Y pues bueno, las icónicas frases que ha utilizado el pura vida, ¿no? O el ay no más. O también el momento que la cosa es calmada. Ay no, como les digo, es mi personaje favorito. Me gustó más porque de verdad era un personaje que ni era vulgar, no era corriente. Era, digamos, un personaje que le gustaba meterse en pleitos, pero te hacía reír con todas las loqueras que decía, con todas bueno, cómo me lo tomaban de su tarugo las abuelas, doña Sara García. Ay, no, que sale en una escena que le dicen, a ver, ya quítate estas mugres. Dice, no, ¿por qué me las voy a quitar? Dice, pues es mío, son mis cosas. Dice, ay, no es que te ves bien mal, le decía la abuelita. Doña Sara García, pues de hecho él trabajó mucho con doña Sara García, entonces de hecho se llama mis abuelitas y ahí nomás, así se llama esa película, donde sale específicamente con doña Sara García, fíjense, ahora bien, ¿cómo fue que entra este personaje al mundo de la farándula sabiendo que, bueno, no tenía un estudio, digamos, adecuado? Siempre se la pasó, pues, digamos, en el comercio informal, por así decirlo. Estuvo de un negocio tras negocio, inclusive, pues, no tenía una experiencia ni para hablar, ni para poder desenvolverse correctamente en un público. Se sabe que cuando, obviamente, las personas tienen la curiosidad de saber de la farándula, de espectáculos, de irnos al circo o al teatro, siempre había de estos las famosas carpas o de los famosos teatros de revista, ¿ok? Estas carpas pues iban de pueblo en pueblo, iban con payasos, iban con funciones, con las famosas vedettes, cantantes, todo de manera casi en su mayoría improvisada, pero con un talento bastante excepcional, ¿ok? Ya habíamos comentado aquí, por ejemplo, que había casos, por ejemplo, de Lupita Vélez, Miroslava también, ¿quién más? Ahí se me olvidó, doña Caridad Bravo Adams también, el mismo René Muñoz, participaron muchos en las famosas carpas, ¿ok? O sea que en ese caso se iban a conocer porque hacían teatro de imprevisto o eran personajes de cuadro e inclusive pues participaban y montaron sus propios teatros, ¿ok? Y que iban de pueblo en pueblo. También doña Yaneori también hizo lo mismo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando incursiona, pues ve precisamente estas compañías de teatro, lo más grande que había en ese entonces, las obras de teatro, sobre todo era para todo el público, porque fíjense, eran desde las 6 de la tarde, no, era desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la mañana, imagínense, o sea, era un trabajo bastante cansado, pero pues lo que valía la pena era el gusto del público, era, digamos, la risa, las carcajadas, pues una que otra mentada, pero todas las emociones, pues, obviamente encapsuladas en algo como lo eran las carpas. Entonces se dice que Antonio un día entró así de colado a una de esas carpas, ¿ok? Y como le encantó todo, la música, los colores, todo lo que había en ese entorno, pues le llamó mucho la atención él, pues obviamente entrar a la actuación, ¿ok? Sabiendo la poca experiencia que tenía. Se sabe que participó, pero solamente como personaje de cuadro. O sea, un personaje nada más así que de los que insignificantes. Entonces, bueno,
pues digamos que para él fue como su debut, o algo así como su participación para irse a Hollywood, pero se sabe que otra vez ya es un poquito más grande, tenía como entre 17 y 18 años, él llega aquí a México, ¿no? Llega a la famosa XW. Entonces se dice que, pues bueno, él hizo sus castings, él empezó a hacer sus, digamos, sus primeras apariciones, pero sabiendo que en efecto ni tenía experiencia, ni actoral, ni laboral, ni nada. Entonces, pues bueno, tuvo que buscarle diferentes formas para poder sustentarse económicamente y también pues para buscar cierta experiencia en cuestiones de ese tipo, ¿no? Laborales y conocer a gente del espectáculo. Ahora bien, se sabe que en el año de 1943, y esto pues parece ser leyenda urbana, se dice que al parecer este señor Antonio, él trabajaba vendiendo perfumes. Y aquí es donde entra el primer supuesto escándalo, que para mí no es escándalo, fue como que, o sea, fue una tontería de, o bueno, lo que nosotros vulgarmente decimos que lo barato sale caro. Resulta que él vende un perfume, ok, a una persona que en ese entonces estaba dando a conocer, le gustó la presentación porque era de tener mucha labia, de tener mucha ocurrencia, mucha creatividad a la hora de vender, ¿no? Yo creo que, joven, mire, es que este perfume es muy presentado en muchos países, es el mejor aroma, tiene la mejor presentación, es de la marca más costosa que has tenido en el mundo, y no sé qué tantas cosas le haya dicho. Se dice que se lo compra y que tiempo después ya nunca lo vuelve a ver porque le reclamó de que al parecer ese perfume era falso o que no le sirvió. Se dice que la persona que le vendió ese perfume y empezó todo ese resentimiento fue a Cantinflas. Ajá, por eso fue que se habló mucho de una supuesta rivalidad por una supuesta broma, que pues para empezar no era broma, el señor estaba vendiendo, si el otro tarugo no se dio cuenta o simplemente pues lo quiso vender solamente, o bueno, se lo compró por lástima, el que se hizo el daño fue él mismo, hay que considerarlo así, porque simplemente el señor está vendiendo y pues ni modo, ¿ok? O sea, es su ganancia, es el producto, la culpa no es ni siquiera de la persona, la culpa es de la gente que crea ese producto y que ilusiona a las personas, específicamente a los clientes, por comprarlo, ¿ok? E inclusive, pues, como vuelvo a repetir, lo barato sale caro, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un error muy grande. O sea, que muchos clientes piensan que estas personas o los que atendemos o los que vendemos productos, pues creen que nosotros lo modificamos cuando realmente no es cierto, ¿ok? Ellos mismos hacen la maldad. Hay que ser concisos en ese aspecto, ¿ok? Entonces, bueno, se sabe que ahí fue donde empezó este despapalle de la supuesta rivalidad. Ahora bien, se sabe que gracias a estas habilidades en cómo hablaba, en cómo se desenvolvía, y aparte pues por las ocurrencias tan grandes que tenía en cuestión de creatividad, llegó un personaje de nombre Fernando Soler, otro personaje que también pues ayudó a muchísimos artistas a darse a conocer y que también muchos de estos artistas trabajaron con él, ¿ok? En películas, en teatro, e inclusive pues en hacer su propia compañía, además de que obviamente forma parte de lo que es actualmente la construcción del Palacio de Bellas Artes, ¿ok? Y del famoso Colegio de San Carlos, ahí en México. Este señor Fernando Soler, al darse cuenta de esta situación, le dice, oye, ¿y por qué tú no entras aquí a teatro? O sea, ¿por qué no te animas, pues, obviamente, no sé, a que esa labia, pues, la desenvuelvas en el escenario? Ya le explica, obviamente, Antonio, pues es que, mire, yo para empezar ni tengo la primaria, para empezar no tengo ni trabajo, nada más vendo de esto, y pues es lo único que tengo. O sea, en este caso, digamos, busco diferentes chambas, pues, para mantenerme. Bueno, está bien, ok. Ok, te vamos a ayudar. Bueno, yo te voy a ayudar, Fernando, ¿ok? Pero aquí la única condición es que siempre pongas atención, que en efecto te portes bien y en efecto pues siempre seas obediente y nunca pierdas esa creatividad. Esa fue la condición, ¿ok? Y fue gracias a ello que don Fernando Soler le enseña lo que es postura, lo que es dicción, lo que es cómo hablar, posturas, todo lo relacionado a lo básico en actuación, ¿ok? Y gracias a don Fernando, y siempre lo agradeció muchísimo don Clavillazo, pues fue como su primer y único maestro, que hasta inclusive fue muy paciente con él, ¿ok? Porque sabemos que era indisciplinado hasta no poder, ¿ok? Bueno, se sabe que en efecto, pues un artista cómico de primera, bastante ocurrente, como debo repetir, hasta se metió en pleitos sin que lo llamaran, pero bueno, se sabe que en estas actuaciones, que en estas ocurrencias y en cada una de las presentaciones él conoce. Ah, bueno, porque para esto él empezaba disfrazándose de payaso. Tenía diversos apodos, o sea, se puso diferentes apodos, chumburete, polvorín, no sé qué otras cosas, ¿no? Pero pues no funcionó, o sea, porque realmente como que no pegaba. Hasta que un día, pues bueno,
vistiéndose de payasito, porque él empezó haciendo de payasito en diferentes presentaciones y en diferentes carpas, imagínense nada más. O sea, don Fernando Soler también se dedicaba a esto de las carpas, ¿no? Y sabiendo, pues obviamente, de qué pueblo venía, de qué lugares rurales específicamente venía. Entonces, un día conoce a un personaje que se llama Adalberto Martínez Resortes. Los Resortes de la Resortera. Bueno, ya me entenderán quién es. Bueno, resulta que Resortes ve una curiosidad muy grande en la forma en cómo se maquillaba José Antonio. Dice que un día, o bueno, más bien se dice que él lo encontró maquillándose y poniéndose como unos clavitos en la... Aquí como aquí debajo de los ojos, ¿ok? Cuando se pone precisamente los clavitos en los ojos, le dice, oye, ¿y por qué no te pones clavitos? O sea, le dice don Resortes. Dice, pues no suena mala la idea. Ok, primero pues se presenta como clavitos, al parecer a la gente le gusta, a la gente pues lo hace reír con las loqueras que hacía, y me imagino que se echaba marometas, que empezaba allí a hacer sus loqueras, ¡ay no más! ¿No? Empezaba a jugar con las manos, ¿no? Sabiendo, hasta que un día le dice, no, mira, no, en vez de ser clavitos, mejor ponte clavillazo. Y ahí fue donde nace precisamente ese apodo de clavillazo. Fue gracias a Adalberto Martínez que le compuso ese apodo que actualmente se conoce gracias a la forma tan peculiar que se maquillaba el señor, ¿ok? Entonces, pues bueno, debido a que se pintaba estos clavitos en los párpados, bueno, debajo de los párpados, fue que en este caso, pues se dio a conocer más con este apodo. Ahora bien, viene otra situación. Se sabe que al parecer, bueno, su primer película donde debutó como protagonista, porque bueno, como les digo, en teatro pues era personaje de cuadro y era parte de como de esos personajes que hacían, digamos, sketches o hacían ¿cómo se dice? Entremés, ajá, es decir, son obras cortitas para las obras estelares, ¿ok? Pero se sabe que en las películas él empezó haciendo una en especial llamada Monte de Piedad. Así se llama esta película, Monte de Piedad. Ahora bien, ¿qué tienen en común este tipo, el Cantinflas, Clavillazo y Doña Miroslava? Fácil. Clavillazo y Miroslava protagonizaron la película y les fue muy bien. ¿Quién quiso evitar que protagonizara? El viejo por envidioso. Porque sabía... Uno, se dice que se encontraron, hagan de cuenta como que en los pasillos de los estudios, no sé, nunca se supo muy bien. Pero al parecer fue en ese momento que le empezó a reclamar del dichoso perfume. O sea, ya tenían cuántos años. Porque esta película se hizo en los años 50, 1950. Para 1943, 7 años esperó. O sea, vean la tarugada, la tontería, ¿no? Y la envidia, porque también estamos hablando de que el señor siempre fue envidioso, sabiendo que el señor era bastante ocurrente hasta vendiendo. Ahora bien, como pues a él no le interesaba mucho eso de tener mujeres y aparte era bien caballeroso con las mujeres y era bien respetuoso, el otro pues ya sabemos, es bien puerco, bien lépero y le gustaba llamar la atención y lo peor de todo se burlaba de muchas actrices. Fue en el caso de doña Miroslava Esther, ¿ok? Entonces bueno, se sabe que Monte de Piedad le va súper padre. Más que nada pues, por dos protagonistas que bueno en su momento estaban empezando, doña Miroslava y Clavillazo. Y pues bueno, fue una película que pues bueno fue digamos lo que catapultó a don Clavillazo a que ya fuese solicitado muchísimas películas. De las más conocidas, pues bueno, la más sonada es Pura Vida. Luego, el genial detective Peter Pérez, Piernas de Oro, Carnaval de Estrellas. Hay otra que también me llamó mucho, me gustó muchísimo, que se llama El Organillero. Esta la hace con doña Amparito Rosamena, porque resulta que un día es una carpa, imagínense qué ironías de la vida, ¿no? Ahora sí que cuando no sepa hacer teatro no diré nada, pero habrá señales. Un día están en una carpa, según presentando la muchacha, era doña Amparito Rosamena. Y resulta que estaba cantando la señora, pero pues como no sabía cantar y tenía poca experiencia y pues era pues como canciones muy viejas, la gente lo empieza a buchar. Entonces el señor se enoja, Clavillazo, y ya no empieza a agarrarse a golpes con los otros, empiezan a agarrar que la silla, que las cervezas, que los vasos, todo empiezan a aventar, hasta la viejecita no se agarra cachetadas con una de las señoras, se andan ahí desgreñando y la pobre chava ahí medio de la trifulca en el escenario sale corriendo, pero el otro ya hasta se anda arrastrando también del otro señor. Y hace todo y pues bueno, se llama el organillero porque el señor antes de eso pues trabaja como organillero para mantener pues solamente su casa y ayudar a esta chica, ok, esa es una. La otra pues bueno, se mete a diferentes oficios, se mete a diferentes cosas, pero pues en ninguna la hace y a veces le pagan pero una miseria, o sea, una porquería. En ese entonces imagínense, 3 pesos para una cajota de esas que se ponen de esas de fruta.
Actualmente, pues miren, en ese entonces eran 3 pesos, era una gloria, pero actualmente es una porquería, es una miseria. Entonces, eso nos da a entender hasta dónde, según con mucho esfuerzo, te dan poca cosa. O no, y ni siquiera te toman en cuenta. Entonces, fíjense, o sea, era un personaje que estaba muy relacionado con la sociedad, tanto de ese entonces como en la sociedad actual. ¿Ok? Ahora bien, como les digo, pues la vestimenta era una cosa divertida, porque fíjense, era el sombrero. Luego eran los pantalones que pues, estaban bien grandes. Luego, las chamarras, bueno, los sacos que ni siquiera le quedaban. Y pues bueno, mucha gente le gustó. Porque en este caso nos daba a entender cómo era posible que pues, se vivía en ese entonces en la sociedad, ¿no? Gracias a ello y gracias a todas las películas que hasta el día de hoy se siguen transmitiendo, pues se sabe que el señor pues tuvo un dineral, hizo mucho dinero, pero yo no sé por qué hasta actualmente, o sea, yo no entiendo cómo es posible que actualmente se juzga a los muertos, ahora lo tacharon de tacaño, ¿ok? Fíjense, la situación es que obviamente, ¿cómo les explicaré? El señor no quería, digamos, derrochar el dinero a lo tarugo. Se sabe que los únicos lujos, fíjense, lo único que se compró, o sea, para satisfacer sus necesidades básicas, fue una botella de ron, que en ese entonces, fíjense, el ron era bastante carísimo en su momento. Estábamos hablando de que ese de 56,000 pesos. El avión de juguete, que era una cosa, pues era un juguete, ¿no? A lo mejor, pues tú dices, pues un avión de juguete lo compras insignificantemente en las jugueterías. En ese entonces no sabemos de qué material estaba hecho, no sabemos de qué marca, si era de las marcas más finas o que estaban empezando en ese entonces el mundo de la juguetería, pero pues lo compró. Y pues se compró pues un traje más decente, digamos, porque ya era conocido, ya hacían entrevistas, las columnas, la prensa lo estaba persiguiendo, entonces para vestirse un poco decente, pues obviamente se compró el traje. Pero obviamente nunca dejó de lado el hecho de seguir trabajando, el hecho de hacer dinero por su propia cuenta. Entonces, bueno, se sabe que aparte de que estaba actuando, también trabajaba en otros negocios. Uno de los más sonados, y creo que fue leyenda urbana, es que se dice que fue velador para un edificio. A pesar de que el señor pues ya estaba empezando a generar dinero y empezar a ser ya figura pública, pues a él le gustaba pues seguir trabajando, ¿no? Inclusive pues mucha gente lo saludaba de manera normal, como si fuese una persona, sabiendo que pues era un personajazo en ese entonces. Trabajó como velador, trabajó también como vendedor, igual en diferentes locales. Y se sabe que tiempo después pues se dedica a todo esto de las bienes raíces. Invierte para diferentes casas, tanto en el norte del país, nunca se supo si fue por allá por Jalisco, por Chihuahua, y también en Puebla, ¿ok? Empezó a hacer diferentes casas. Otra cosa es que también ayudó a otros artistas a que se dieran a conocer en sus carpas. Él fundó una de las carpas que se hizo llamar primero Carpa Teciutlán, en homenaje a la ciudad donde él venía, y después la empezó a reinaugurar como Carpa Berta, en homenaje a su hermana, que lamentablemente, pues ya sabemos, había fallecido. Se sabe que de estos personajes, y ahí fue donde empezó todo este escándalo de decir que según andaba con las señoras, que según andaba de loco, cuando realmente creo que fue el más caballeroso y el más decente que yo he conocido y hasta el que más me hace reír. Fíjense, se dice que primero a la que conoció y a la que bautizó y la que apadrinó fue a doña Pretalinda, a esta cantante. Para que seamos más sencillitos, doña Pretalinda es nada más nada menos que la hermana de doña Flor Silvestre. Y se sabe que empezó todo este pleito de que las dos pues nunca se tragaron por culpa de un hombre. Imagínense, ay, no, te perdimos la dignidad. Ajá. Entonces, bueno, él ayudó a doña Pretalinda a darse a conocer ahí en sus carpas. Otro rumor, y hasta ahorita no sé por qué lo sacaron, es que supuestamente ayudó a doña Wanda Zeus, a esta señora que era una vedette de origen uruguayo, ¿ok? Y pues la señora, ya sabemos, una güeraza preciosa en su momento, todavía sí estaba entre nosotros, hasta ya después en 2018, cuando estaba esto de la pandemia, lamentablemente fallece. Pero se dice que supuestamente tuvieron una disque relación, que yo ni lo creo, porque la señora, para empezar, en ese entonces ya estaba dando a conocer. Entonces, pues, o sea, no, ilógico. Y aparte, pues el señor nunca estuvo enfocado en tener pareja. Únicamente conoció a su única pareja con la señora, creo que se llamaba Ángela la señora, y vivió mucho tiempo, vivió como 36, algo así, 36, 37 años, hasta que fallece, bueno, este señor, don Clavillazo.
Lo que se sabe es que nunca pudieron tener hijos porque pues, ambas partes pues eran infértiles, no podían tener hijos, ¿no? Y gracias a eso pues nunca hubo como que interés por tener una familia o por tener otras parejas o probar con otras parejas porque pues era un amor, pues digamos, formal, ¿no? Vamos a decirlo, es un amor que a lo mejor pues sí estaban más enfocados en quererse como pareja más que por otras cosas, ¿no? Y más sabiendo que en este caso Don Clavillazo pues estaba más enfocado en generar dinero, en desaparecer, digamos, los traumas que vivió cuando era joven específicamente. Entonces, pues se enfocó más en eso, en generar cosas, en generar cosas materiales, pues por la carencia que tenía en ese entonces, ¿no? O sea, digamos, eh, liberar todo lo que en su momento pues, no pudo tener cuando era chico, ¿ok? Igual, entregar todo, o bueno, devolver todo ese amor o esa loquera que tenía cuando era niño, ¿ok? O sea, en este caso, pues, devolverlo poquito, pues, a sus padres. Eso es lo que yo quiero dar a entender, ¿ok? Ahora bien, pues bueno, lamentablemente, pues se sabe que fallece a la edad de 60 años en México en 24 de noviembre de 1993. Se dice que antes de esto tenía ya problemas respecto a embolias, es decir, una embolia cerebral, y pues esto ya estaba complicando a que ya pudiese moverse de manera correcta, de poder hablar formalmente, hacer movimientos, pues, digamos, los más comunes, ya no los podía hacer de manera normal, ¿ok? Entonces, bueno, él después se dice que al parecer ya tenía ya problemas muy fuertes en su corazón hasta que lamentablemente pues fallece. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? No sé por qué pasó lo del tema de Clavillazo. Porque bueno, como bueno, sabemos, pues muchas de sus películas hasta actualmente, yo no sé cómo fue, se volvieron a retransmitir. Se dice o se sabe que qué ha pasado con este dinero. Bueno, se dice que al parecer sí había familiares del señor, ¿ok? Y que los familiares han estado peleándose con el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por obtener los derechos del personaje de Clavillazo. Pero en realidad nadie ha peleado por ese, ni siquiera ni las televisoras. Es más, lo tienen prohibido. ¿Quién sabe por qué? O no sé con qué, por qué han encontrado el INPI. Pero al parecer el dinero no se puede ni tocar, no se puede ni sacar, ni nada de eso. Porque pues obviamente estamos hablando de alguien que ya falleció. Esa es una. Y la otra pues porque no hay, digamos, pruebas suficientes para sustentar quién puede ser albacea o quién puede salvaguardar todo lo que era en ese entonces lo poco que hizo el señor, ¿ok? Se sabe que hasta el día de hoy se generó más de 4 millones de pesos. Imagínense, 4 millones de pesos es lo que supuestamente es lo que genera cada año este personaje. Es decir, si hacemos cálculos de lo que, digamos, desde que empieza en los años 50 oficialmente hasta actualmente, a ver si hacemos los cálculos, vamos a decir, 2023 menos 50, 1973, ¿ok? Desde 1973. Vamos a ver. 4 millones. 4 millones por... No, pues casi 10 millones, casi 10,000 millones de pesos hace cada año el señor Clavillazo. A pesar de que ya haya fallecido, se supondría que actualmente el señor puede hacer mayormente a los 10,000 pesos. O sea, hasta el día de hoy, pues entonces, pues sigue facturando a pesar de que ya no está entre nosotros don Clavillazo. Y pues yo me imagino que a lo mejor el Olímpico ha visto que como ha habido problemas con herencias, pleitos familiares, que inclusive las mismas televisoras no sirven ni para salvaguardar a un personaje y todo lo que supuestamente ha hecho, pues en este caso hasta el día de hoy pues sigue como que intestado, es decir, sin ningún fundamento, la herencia de don Clavillazo. No entiendo por qué hasta el día de hoy dicen que supuestamente quedó en la quiebra, que según está pobre, que según quedó en la pobreza y que quién sabe qué. Fue muy corto. O sea, el señor sí tenía habilidad para generar dinero. El problema fue que pues obviamente pues no, yo creo que ni en la familia confiaba o ni siquiera en las personas sabiendo todas las cosas y todas las limitaciones que le quisieron imponer hasta personajes que supuestamente eran famosos en ese entonces. O sea, una persona que se supone que hace su trabajo bien, que hace su trabajo de manera correcta, es a la que le quieren inventar tonterías. Pero no podemos hablar de alguien que supuestamente ya está nombrado, que es catalogado como el mejor personaje del mundo, el dios de la comedia. A ese sí no lo podemos juzgar por sus porquerías y sus malvadas intenciones, porque esa es la realidad. O sea, el señor, el viejo del Cantinflas, pues le hizo muchas maldades a Clavillazo. Y tristemente, pues mire,
tomando en cuenta, pues dicen que el que ría el último ría mejor. Y fíjense que estuvo muy bien porque, pues bueno, el señor con pocas películas que hizo, Don Clavillazo, pues fue un personaje que también hasta el día de hoy, pues se supondría, es muy recordado en la historia, es muy recordado en el mundo del espectáculo. Y más que nada, pues ser un personaje importante en el cine mexicano. Ajá, específicamente. Y sobre todo, pues que fue un personaje que inclusive pues hizo reír hasta con las tarugadas o con una sola acción así peculiar, era el que te hacía más reír, ¿ok? Fíjense, ahorita estoy checando qué películas, fíjense, las películas más conocidas que él ha realizado, ahorita ya les dije algunas. Por ejemplo, está Pura Vida de 1956, está Piernas de Oro del 58, El Castillo de los Monstruos, también esa dicen que está muy divertida, Conquistador de la Luna, que bueno, fue el primero en pisar la luna, de mentiritas, pero de que la pisó, ¿ok? Luego, Pobres Millonarios, El Chismoso de la Ventana, ¡ay vaya! Con razón. Bueno, sí, con razón. Ahí vienen los gorrones. Creo que ahí fue en esa película donde les digo que agarraban de la mesa. Ay, no. El Organillero está muy buena esa película, se la recomiendo. Los hijos de... Ay, Dios mío. Ya estaban hablando de eso. Los hijos de Satanás. Bueno, así que perdone, pero así se llama la película. Yo no estoy... Luego, Chivas Rayadas. Ah, hijos. Luego, Aladino y la lámpara maravillosa. Ah, de hecho, él hace al personaje de Aladino. Los fenómenos del fútbol y El fantasma de la Casa Roja. Son algunas de las películas que Don Clavillazo realizó. Y como les digo, hasta el día de hoy las vuelven a retransmitir. Y hasta el día de hoy sigue generando dinero. Imagínense. Ahora sí que, aún estando muerto, pues el señor sigue facturando. Así de fácil y sencillo. Y a pesar de que le hayan hecho maldades, pues yo creo que se fue muy contento y se fue pues bastante feliz de que pues no hizo males. Al contrario, creo que en este caso pues tuvo una vida bien, a pesar de que tuvo sus pros y contras y sus loqueras, pero en este caso nunca le hizo daño a nadie. Esa es la realidad y eso es lo que podemos apreciar de un personaje que sí se enfocó muchísimo en trabajar y pues obviamente disfrutar de lo que había generado. Así de fácil, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video y que les haya gustado pues también un poquito respecto a pues lo breve que era este personaje y cómo fue tan importante en la industria del espectáculo, que también lo más importante de esto es que pues fue mexicano y sabiendo que en efecto de dónde vino y en qué condiciones vino, ¿ok? O sea, de un personaje que a lo mejor pues estaba muy carente de necesidades básicas, pues se convirtió siendo un fenómeno hasta el día de hoy y un personaje que ha sido bastante recordado hasta estos momentos, ¿ok? Y que bueno, como se los digo de experiencia propia, a mí me encanta más que el otro señor, ¿ok? ¡Ahí no más! Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo, que les haya encantado esta historia. A mí, bueno, de verdad me encantó muchísimo ese personaje. Y bueno, les recuerdo que obviamente pueden suscribirse a este canal, activar su campanita de notificaciones. Sus comentarios son bastante importantes. Si les gustó, si no les gustó, qué faltó, qué les pareció. Todo es completamente ya respetable y aceptable, ¿ok? De igual forma, pues compartirlo. Y en efecto, pues para que se refuerce y en efecto, pues obviamente para recordar a personajes que no tan solo pues fueron parte importante en la historia, sino también hasta el día de hoy que deberían de ser recordados, ¿ok? Bueno, pues no olviden obviamente, pues voy a repetir, darle like a este y a otros videos. Y pues obviamente, pues cada quien bienvenido a todo lo que estemos realizando, obviamente, en este canal. Y otra cosa también ni me había acordado, ya vamos a celebrar el primer año de este canal. ¡Ay no, qué padre! Bueno, pues también ya, ahora sí que, fíjense cómo ha pasado bien rápido el tiempo. Pues ahora sí que el primer año de este canal, imagínense, ni en las ligas mayores hace eso. Pues sí, en pocas palabras, pues vamos también vamos a planear, no sé qué vamos a hacer, pues para celebrar nuestro primer año. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias también por la espera, gracias inclusive por el apoyo. Y como les digo, pues igual pueden estar en este canal y también como les dije, pues vamos a empezar también otra red, en la red de Telegram. Así que bueno, ya ya está listo. Fíjense, esta es la red, esta es Telegram, para que la gente lo vea. Ese es el Telegram y pues bueno, en un momento pues voy a subir toda la información respecto a cómo me contacten y también pues si quieren igual echar plática, echar chisme,
buscar todo lo que quieran que comentamos aquí, también lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, gracias a todos. Mi nombre es Oren Castañeda y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en una siguiente entrega. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias. Hasta luego.